Hasta el momento hemos avanzado por el estudio de diferentes sólidos, pero vistos desde un punto de vista de dos dimensiones. ¿Qué sucedería si estas figuras planas verdaderamente le diéramos su dimensión tridimensional e intentásemos calcular el volumen de algunas de ellas? Para ello, como punto de partida, intentaremos revisar el cálculo del volumen de tres cuerpos tridimensionales. El primero de ellos hará referencia a un cilindro, a continuación un paralelepípedo y finalmente el volumen de una esfera. Para comenzar, partamos de la siguiente situación. Encontramos tres cuerpos tridimensionales. En el primero de ellos se nos da como punto de partida la altura del cilindro circular recto. Recordemos que recibe esta denominación o nombre debido a que su altura y el radio de la base inferior son perpendiculares entre sí. La altura es equivalente a 12 centímetros, mientras que el radio de la base es equivalente a 5 centímetros. El segundo cuerpo es un paralelepípedo rectangular, figura en la cual podemos apreciar tres dimensiones, 8 centímetros por cada lado de la base, es decir, que tenemos un cuerpo de base cuadrada, mientras que su altura es el doble de la longitud de la base, en este caso 16 centímetros. Finalmente, encontramos una esfera, de la cual se conoce como hipótesis el valor de su radio. En esta situación, supongamos que es equivalente a 7 centímetros. Procedamos entonces a revisar el cálculo del volumen para cada una de estas tres situaciones. Como punto de partida, verifiquemos lo que está sucediendo en nuestro cilindro circular recto. Establecemos una fórmula o punto de partida, la cual establece que el volumen es equivalente a la multiplicación del número pi por el cuadrado del radio por la altura del cilindro. De esta manera, se trata de hacer una simple sustitución de la hipótesis en los valores de la tesis. Para este propósito, el valor de pi lo hemos sustituido en este momento como 3.14, es decir, trabajamos solo con dos cifras decimales. El valor del radio, como punto de partida, es 5 centímetros y una vez elevado al cuadrado es 25. Y finalmente la altura, 12 centímetros. Recordemos que estos 25 centímetros que producen el radio al cuadrado son centímetros con unidades cuadradas, centímetros que salen de la longitud 12. En consecuencia, la multiplicación de estas cantidades tendrá que arrojar como resultado centímetros cúbicos o unidades de capacidad. Una vez simplificamos esta multiplicación, obtenemos como resultado que el volumen del cilindro circular recto dado en la figura A es equivalente a 942 centímetros cúbicos. Asimismo, vale la pena analizar el procedimiento para calcular el volumen de nuestro segundo sólido. Para ello, la fórmula o algoritmo básico consiste en lo siguiente. Volumen es equivalente al área de la base, la que estamos señalando en este momento en la figura, multiplicada por la altura del sólido. Para los números y elementos entregados inicialmente tenemos que el área de la base es 8 centímetros de lado por 8 centímetros de lado, lo que nos da una resultante de 8 al cuadrado, es decir, 64 unidades cuadradas o centímetros cuadrados como área de la base. A continuación vamos a multiplicarlo por la altura de la figura, en este caso 16. Luego de simplificar, obtendremos como resultado que el volumen de nuestro paralelepípedo de base cuadrada es equivalente a 1024 centímetros cúbicos. Finalmente, y en estas primeras tres situaciones, analicemos a qué es equivalente el volumen de una esfera. Tendríamos para ello que partir también de un teorema o fórmula que nos permita calcularlo. En este caso, recordemos que el volumen de toda esfera es equivalente a 4/3 de la multiplicación del número pi por el cubo del radio. Basta simplemente con sustituir los valores de esta situación. Conservamos el escalar o constante 4/3, sustituimos el valor pi por su valor numérico y a continuación cambiamos el valor del radio por 7 centímetros. Luego de efectuar los cálculos, multiplicación y la respectiva división, encontraremos un resultado aproximado de 1436 centímetros cúbicos. De esta manera hemos logrado conseguir el cálculo para el volumen de tres figuras tridimensionales básicas e iniciales.
En ocasiones es necesario calcular el volumen de una pirámide, y todo va a depender del tamaño o la dimensión de su base. Podremos encontrarnos entonces pirámides de base cuadrada, pentagonal, hexagonal, entre muchas otras. En ciertas ocasiones adicionales, nuestras pirámides estarán truncadas, es decir, hará falta la parte superior o inclusive alguna parte inferior de este cuerpo tridimensional. Partamos ahora de una situación en la cual intentaremos calcular el volumen de una pirámide cuya base es un cuadrilátero. Para ello, tenemos la siguiente situación. Se nos pide calcular el volumen de una pirámide regular cuya base es un cuadrado. Supongamos como hipótesis o punto de partida que este cuadrado es de lado 24 centímetros y que la arista lateral de la pirámide es de 37 centímetros. Esta situación la podemos ilustrar de la siguiente manera. Supongamos que lo que estamos señalando en este momento en la figura es la base cuadrada de la misma. Por ende, tenemos 24 centímetros por cada longitud o por cada lado de su base. La arista lateral de la pirámide está representada en este momento y marcada con un valor de 37 centímetros. Asimismo, dentro de los elementos constitutivos de la pirámide, hemos indicado además con una línea punteada en color verde la diagonal de la base, o al menos una de las diagonales de su base, y hemos trazado también la altura de la pirámide. En este caso, la altura resulta de la línea que une el ápice o parte superior de la pirámide con un punto que cae sobre la diagonal de la base. Es importante recordar que estos dos segmentos o tramos son perpendiculares entre sí. Analizando por separado la base de esta pirámide, que la dibujamos a continuación, estamos suponiendo que es un cuadrado desde la hipótesis de la situación. Un cuadrado de lado 24 y 24 centímetros. Tenemos trazada nuevamente la diagonal, le podríamos colocar cualquier letra como incógnita dentro del alfabeto, bien sea la D, la X o cualquier otra. Y a continuación hemos seleccionado también otra parte importante y estructural de la figura, y es un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo vamos a señalarlo en nuestra situación tridimensional. Notemos la arista lateral de 37 centímetros, la estamos señalando en este momento en la figura. Asimismo, la altura de la pirámide y finalmente la mitad de la diagonal de la base. Este triángulo rectángulo se hace fundamental toda vez que queramos, por ejemplo, calcular la altura de la pirámide. Para buscar el cálculo del volumen en esta situación, tenemos las siguientes expresiones. Supongamos que como punto de partida pretendemos calcular el valor de la diagonal de la base, es decir, el valor de lo que inicialmente habíamos representado con la variable d, o si se quiere inclusive con cualquier otra variable. Supongamos que en este momento tenemos la variable a. Por el teorema de Pitágoras, que habíamos estudiado anteriormente, sabemos perfectamente que el valor de esta diagonal es equivalente a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, situación que hemos representado en este momento de esta forma y que una vez simplificado es equivalente a 33.9 centímetros. A continuación, como tenemos ya calculado el valor de la diagonal, procederemos a dividirlo entre 2. Valor o cantidad que necesitamos sustituir en este triángulo rectángulo que vamos señalando en nuestro gráfico. Ahora bien, el valor 33.9 centímetros dividido entre 2 da un equivalente de 16.95 centímetros. Y con ello habríamos obtenido una segunda cantidad necesaria para el cálculo de la altura en el triángulo rectángulo. Observemos que tenemos la medida 37, tenemos el valor de este cateto equivalente a 16.95 centímetros y una vez más, mediante el empleo del teorema de Pitágoras, lograremos calcular el valor del cateto desconocido h. Es decir, habremos encontrado la altura de la pirámide que nos permitirá a su vez calcular el volumen de la misma. De esta forma, h es equivalente a la raíz cuadrada de la hipotenusa, es decir, la arista lateral 37 centímetros, pero al cuadrado, le restamos el valor del cateto que hemos encontrado hace unos instantes, es decir, 16.95 centímetros al cuadrado, y una vez simplifiquemos desde lo aritmético, obtenemos como resultado el valor de la altura, para nuestro caso, 32.9 centímetros.
Finalmente, y como pretexto para la conclusión de este ejercicio, busquemos el valor numérico del volumen. Recordemos que en una pirámide regular el volumen se calcula como 1/3 del área de la base por su altura. En este caso tenemos todos los datos necesarios para sustituir. El área de la base, que en nuestro caso es cuadrada, como visualizábamos desde un principio o como logramos identificar en esta segunda gráfica, será equivalente a la longitud del cuadrado al cuadrado, es decir, 24 a la 2. Por la altura de la pirámide, 32.9 dividido entre 3. Una vez hayamos realizado las respectivas operaciones, concluiremos que el volumen de nuestra pirámide es 6.316.8 unidades cúbicas o unidades, en este caso, de centímetros cúbicos. Las figuras tridimensionales, y en particular las pirámides y los conos, son situaciones en las cuales podríamos calcular su volumen, estando la figura completa o inclusive truncada. Truncar significa eliminar, retirar o cortar la parte superior en algunas ocasiones de esta figura. La figura resultante es denominada un tronco de pirámide o un tronco de cono, si es el caso. Para ello, analicemos dos situaciones para el cálculo del volumen de un par de troncos. Las situaciones que se nos plantean parten del siguiente supuesto. Primera situación. Hay una pirámide de la cual su base, como podemos observar, es un hexágono. Si la pirámide hubiese estado completa, su altura total sería 20 centímetros. Sin embargo, la figura muestra lo que sucedería si cortáramos otra pirámide donde la base de ella sería paralela a la base mayor o a la base principal y la altura de esta pirámide que estamos retirando es equivalente a 10 centímetros. La parte coloreada o marcada con un color naranja en esta situación es lo que vamos a denominar un tronco de pirámide, para el cual pretendemos calcular su volumen. Como punto de partida, además de la relación existente entre las alturas de la general y la parte que se ha truncado o se ha cortado, se conoce además el valor del lado del hexágono de la base, en este caso 34 centímetros, y se conoce también el valor del apotema, es decir, el valor del segmento que hay medido desde el centro del hexágono hasta uno de sus lados de manera perpendicular. Supongamos que en esta situación es equivalente a 29.4 centímetros. En la segunda situación encontramos el tronco de un cono. Para ello nos están proponiendo como hipótesis que en la base mayor el radio es equivalente a 6 centímetros, el radio de la base menor equivalente a 3 centímetros y que la altura del tronco de este cono es equivalente a 15 centímetros. Será necesario en ambas situaciones, para dar su solución, considerar lo que hubiese pasado inicialmente si las figuras estuviesen completas. A continuación haremos el cálculo de la parte que se ha retirado y a partir de una diferencia de resta calcularemos el volumen de los troncos que hemos obtenido. En la parte A tenemos realizadas las siguientes consideraciones. Supongamos que retiramos o analizamos por aparte la base mayor, base principal. Un hexágono, identificamos nuevamente su apotema, 29.4 centímetros que se genera a partir de la hipótesis, e intentemos calcular en este momento el área de la base hexagonal. Recordemos que el hexágono es una figura regular, y como figura o polígono regular que es, tenemos un algoritmo básico o teorema para calcular su área. En este caso, el área de la base mayor es equivalente al número de lados del polígono, es decir, 6, por la longitud del polígono 34, por el valor del apotema, y todo este producto dividido entre 2. Para ello obtenemos como resultado 2.998.8 centímetros cuadrados como un equivalente numérico al área de la base mayor. Intentemos a continuación calcular el volumen de la pirámide general, es decir, de aquella pirámide completa sin ningún tipo de corte o de sección. Para ello, el volumen de toda pirámide lo podemos calcular con un algoritmo teorema que establece que es equivalente al área de la base por la altura sobre 3. Previamente hemos encontrado el área de la base, valor que sustituimos en este momento, el valor de la altura de toda la pirámide equivalente a 20 centímetros, como lo podemos visualizar en este momento en la gráfica, desde la hipótesis o enunciado de partida,
Y una vez dividamos entre 3, podremos simplificar hasta obtener un segundo resultado. 16.992 centímetros cúbicos sería el volumen total de nuestra pirámide. Calculemos a continuación el volumen de la parte que se va a truncar o se va a seccionar, con el ánimo de restarlo o hacer la diferencia con el volumen principal o general. Ese volumen truncado es equivalente a 1/2 al cubo. Esta relación 1/2 la podemos establecer fácilmente si comparamos la altura de la parte que vamos a retirar, que por hipótesis es 10 centímetros, versus la altura inicial total de 20 centímetros. Y vemos como una medida es justamente 1/2 de la otra. Razón por la cual podremos establecer entonces que el volumen de la parte a seccionar es equivalente de 1/2 al cubo por el volumen de la pirámide general. Una vez desarrollemos la cantidad que está elevada al cubo, obtenemos 1/8 multiplicado por el volumen de la pirámide general, es decir, 19.992, para obtener un total de 2.499 centímetros cúbicos. De esta manera entonces hemos obtenido ambos volúmenes. Falta simplemente restarlos entre sí para encontrar el volumen de la parte truncada o seccionada. En este caso, el volumen del tronco resultante es equivalente al volumen de la pirámide general menos el volumen de la pirámide que se ha cortado, quedándonos como equivalente resultante en el tronco un valor de 17.493 centímetros cúbicos. Muy bien, ahora de manera similar, intentemos calcular el volumen del tronco del cono. Para ello, intentemos completar el cono de la siguiente manera. Partimos nuevamente de la gráfica o ilustración inicial, solo que en esta gráfica he agregado de manera intencional o he extendido de manera proporcional la altura. Tenemos una altura desconocida por el momento, supongamos que la vamos a representar con la variable x. Y asimismo he extendido una de las aristas laterales del cono. Supongamos que este valor corta en algún punto o tiene un contacto con la altura extendida. Normalmente a esta arista lateral se le conoce con el nombre de una generatriz, en el caso de los conos. Para nuestros cálculos numéricos obtenemos la siguiente situación. Partimos por establecer una proporcionalidad o semejanza entre un par de triángulos que, como el nombre lo indica, son semejantes entre sí. Vamos a señalarlos en la gráfica y a construir la respectiva proporción. En este caso, tenemos una altura total para el cono completo de x más 15 unidades, mientras que tenemos formados un par de radios, uno de 3 centímetros y otro de 6 centímetros. Si miramos en detenimiento, esta figura principal que estamos señalando en el gráfico corresponde a un triángulo rectángulo, cuyo cateto x más 15 se complementa con otro cateto de 6 centímetros, mientras que la hipotenusa es el elemento que estamos señalando a continuación en la gráfica. Hay un triángulo rectángulo más pequeño, de catetos 3 y x centímetros, y una hipotenusa de igualmente desconocida. Estableciendo una correspondencia entre lados homólogos para los triángulos semejantes, podríamos construir la siguiente proporción. X más 15, lo visualizamos en la figura, es a 6 como x es a 3. Lo que corresponde a decir que el triángulo rectángulo principal es proporcional o semejante con el triángulo rectángulo más pequeño, razón por la cual establecemos esta proporción. A continuación, mediante la ley uniforme, podemos fácilmente comprobar en la igualdad que debemos simplificar la cantidad 6, la cantidad 3 y lograr minimizar un poco mejor esta ecuación, hasta llegar al punto de que 3x más 45 es equivalente a 6x. O mejor aún, luego de simplificar o despejar totalmente la x, obtenemos como resultado x equivalente a 15 centímetros, que es justamente el valor desconocido de uno de los catetos, del cateto del triángulo rectángulo más pequeño. Ahora imaginemos qué sucedería al intentar calcular el volumen del cilindro general. En este caso, un poco similar al anterior, el volumen está dado por el área de la base por la altura sobre 3. En este caso nuestra base es un círculo, razón por la cual utilizaremos como teorema fundamental para el cálculo de su área aquel que establece que es equivalente a pi
por radio al cuadrado. Justamente los valores que hemos sustituido en este momento. Ahora bien, vamos a multiplicarlo por el valor de la altura. Valor inicial 15, más valor calculado otros 15, altura general 30. Luego de simplificar obtenemos 1130.4 centímetros cúbicos. Ahora, lo que sucedería si intentásemos calcular el volumen del cilindro o de la parte truncada. En este caso, más que un cilindro, sería un cono. Para ello, establecemos una relación parecida. El área de la base por el radio, en este caso el radio es solamente 3 centímetros al cuadrado y la altura solamente 15. Simplificamos para un valor de 141.3 centímetros cúbicos. Finalmente, y como parte concluyente en esta situación, encontramos que el volumen del tronco obtenido es la diferencia de las dos últimas cantidades, para comprobar que dicho valor es equivalente a 989.1 centímetros cúbicos. Finalmente, como aplicación al cálculo del volumen de diversas figuras tridimensionales, analizaremos lo que sucedería si intentáramos calcular el volumen de una pirámide, pero que a diferencia de una vista hace un rato de base cuadrada, en esta situación será de una base hexagonal. Además, cambiaremos algunas de sus hipótesis. La situación es la siguiente. Calcular el volumen de una pirámide regular, cuya base es un hexágono de 20 centímetros de lado. Lo estamos identificando en este momento en la ilustración. Y la arista de esta pirámide, o por lo menos la arista lateral, es equivalente a 29 centímetros. Podemos apreciar en la gráfica una de sus aristas laterales y su respectivo valor numérico. La altura es una cantidad desconocida, el apotema es una cantidad desconocida, y con estos datos intentemos calcular el volumen de esta situación. Tomemos como punto de partida la base hexagonal, vamos a dibujarla a un lado como la hemos hecho en este momento. Recordemos que identificamos claramente que por hipótesis cada uno de sus 6 lados es equivalente a 20 centímetros, pero además, dentro de las características y irregularidades que tiene un hexágono, si intentásemos descomponerlo, vamos a encontrar perfectamente 6 triángulos equiláteros. Es decir, que las distancias que hay desde el centro hasta cada uno de los puntos o vértices de este hexágono es equivalente a 20 centímetros, razón por la cual hemos marcado un par de ellos en la ilustración. La apotema es una cantidad desconocida. Sin embargo, como la apotema es perpendicular a cada lado del hexágono, construiremos fácilmente un triángulo rectángulo. Para este propósito, encontramos un triángulo adicional, señalémoslo en la figura tridimensional, de hipotenusa 29 centímetros, es decir, en este caso, la arista lateral, 20 centímetros en uno de sus catetos, homólogamente con este triángulo rectángulo, y de manera final, un cateto que representa la altura de la pirámide, para nuestro propósito, h. Con esta descomposición de la figura, vamos a realizar los siguientes cálculos. En el triángulo rectángulo que hemos formado hace unos instantes, identificamos fácilmente una cantidad desconocida h. Al aplicar el teorema de Pitágoras, usando como hipotenusa 29 y como cateto 20, encontramos el siguiente resultado, 21 centímetros, para el equivalente o valor de la altura h. Ahora bien, en otro triángulo rectángulo diferente, como el que estamos mostrando en este momento en la ilustración, busquemos el equivalente de la hipotenusa, es decir, el valor de este cateto. La apotema es equivalente a la hipotenusa, es decir, 20 unidades al cuadrado, menos el valor de este cateto. Si bien es cierto, la longitud total del lado del hexágono es 20 centímetros, significa ello que la mitad de este lado, justamente el cateto en cuestión, es 10 centímetros. Por eso encontramos una medida de 10 centímetros como cateto elevado al cuadrado. Simplificamos hasta obtener el valor 17.3 centímetros. Ahora bien, el volumen de la pirámide será equivalente al área de la base por la altura sobre 3. El área de la base, en nuestro caso un hexágono, podríamos obtenerlo siempre y cuando multipliquemos el número de lados, es decir 6, por la longitud de cada uno de ellos, 20. O lo mismo, encontremos el perímetro de nuestro hexágono. Para el efecto, 120 centímetros.
A continuación multiplicamos por el valor del apotema, que habíamos obtenido hace algunos instantes, 17.3 centímetros, y dividimos entre 2. Al efectuar este semiproducto y simplificar, obtenemos como resultado 1038 centímetros cuadrados como el área total o la superficie de la base de nuestra pirámide. Finalmente, en esta situación, buscamos el valor del volumen. Para ello, una vez sustituimos, encontramos que el área de la base es 1038 centímetros cuadrados, multiplicamos por la altura de nuestra pirámide, hace unos instantes habíamos encontrado que es equivalente a 21 centímetros, dividimos entre 3 y concluimos que aritméticamente nuestro cálculo es equivalente a 7.266 centímetros cúbicos.